Muy buenas noches, gracias por recibirnos en su hogar una semana más en esta propuesta periodística que hemos dado en llamar Seré Curioso. Esta noche vamos a conversar con un precandidato del Partido Colorado a semanas de las elecciones internas. Hombre del riñón de Jorge Valle, con quien se formó, de cuna colorada él. Estuvo en 2 periodos al frente de Antel, entre ellos en este gobierno, y ahora se lanza como desafiante de Andrés Ojeda, Robert Silva. Esta noche seré curioso con Gabriel Gurméndez. Días como hoy es imposible empezar a olvidarte. Gurméndez, ¿cómo anda? Yo fenómeno, bárbaro. Bueno, a partir de ahora te voy a tutear. Me parece bien. Investigando sobre tu vida me enteré un montón de cosas que no sabía. Por ejemplo, Bueno, menos mal. que venís de una cuna colorada, pero, a ver, Máximo Gurméndez, tu padre fue ministro de la Corte Electoral y embajador de Uruguay en México cuando la segunda presidencia de Sanguinetti. Tu madre Margarita, profesora de matemáticas de UTU. Claramente creciste en una cuna colorada, ¿o había una familia dividida ahí? No, Colorado y Pico. Ajá. Colorado y Pico por los dos lados, de Bien. padre y de madre. Muchas generaciones, te digo más. Por el lado de mi padre son 6 generaciones de colorados desde la época de la independencia, la defensa, la revolución tricolor, el siglo XX, y por el lado de mi vieja también. Teníamos una relación muy cercana, mi abuelo materno con Luis Valle. Eran muy amigos, de hecho era médico y era su médico, incluso en los famosos duelos de la época. Sí. Era el amigo médico que lo acompañaba a Luis Valle en esos lances caballerescos de otro tiempo. Así que, ¿y a ti en qué momento te empezó a interesar la política? vos sabés ¿Como que paramilitar, como para meterte en eso? yo contaba el otro día, cuando yo tenía 10 años, fueron las famosas elecciones de 1971. Ajá. Y yo ya estaba... Jorge Valle vivía en la esquina de mi casa. O sea, Mirá que ahí, vos. y yo tenía esas cercanías medio de amistad familiar, Sí. con lo cual yo me metí a militar a los 10 años. Mirá vos. Había un club. Había Edad un club. escolar, 5º año. Mira, me acuerdo de estar en la Rambla repartiendo volantes y listas. Y es más, el episodio aquel muy famoso, muy trágico, que seguramente tú habrás escuchado porque no eras nacido, Sí, no. que es el de Quibón, cuando hubo el accidente de los helicópteros. De los helicópteros. Eso fue 2 semanas antes de las elecciones del 71. Yo estaba repartiendo listas en la Rambla a esa edad, a los 10 años. Y me acuerdo ver ese estruendo, ver esa tragedia, irme corriendo para mi casa, donde mis padres estaban muy nerviosos, súper preocupados, porque estaban escuchando lo que estaba pasando y su hijo había estado ahí en la vuelta de esa catástrofe. Bueno, revisando tu árbol genealógico, me entero que tu abuelo, Carlos María Gurméndez, fue un diplomático que durante la Segunda Guerra Mundial, en su misión en Holanda, hoy Países Bajos, refugió a unos 30 judíos luego de la invasión alemana en 1940. Fue utilizando distintos artilugios para salvarlos, desde nombrarlos funcionarios de la embajada hasta darles pasaportes falsos para que pudieran abandonar el país en un tren blindado. ¿Cómo te fuiste enterando de esta anécdota de heroísmo que de alguna manera pinta a tu abuelo? Fue un episodio que marcó mucho a la familia porque fue la invasión violenta de los nazis de Holanda. Yo la conocí como una historia familiar, de esas que te cuenta tu padre, claro, alrededor de la estufa. En la sobremesa, sí. Claro, y vista desde la perspectiva de un niño que veía aquello dramático, ¿no? Los aviones, los paracaídas, y que su casa se había llenado de una cantidad de familias extrañas que buscaban y lloraban y estaban desamparados. Pero en realidad, muchos años después, y gracias a la internet, de alguna forma, empecé a tomar contacto con los descendientes de los sobrevivientes de esas familias judías, y fue ahí la documentación de cómo había sido ese episodio, que yo siempre lo marco mucho más que un tema de familia. Me parece que habla de un Uruguay humanitario, de un país que es refugio y siempre lo fue, generoso, de las personas que buscan amparo
de aquellos regímenes que los persiguen por sus ideas, por su religión o por su raza. Sí, históricamente Uruguay ha sido así. Acá lo que hubo fue una aplicación amplia y yo diría que bien, con un gran esfuerzo interpretativo para amparar bajo la bandera uruguaya a gente que hubiera muerto. Bien. Te recibiste de ingeniero industrial en la Universidad de la República, tenés un diploma de Economía del Instituto de Economía de Montevideo, tenés varios cursos que te capacitaron en dirección de empresas. Si te apuro y te pregunto, ¿cuál es tu vocación? Esta. Bien político. Es que, sí, viste que la vida te va llevando por distintos caminos. Sí. Yo, por ejemplo, ingeniero, Sí. que es una cosa que como que la llevas como parte de tu nombre, es una decisión que fui tomando por esos caminos. Viste que en la educación pública te van llevando a forzar opciones. Y en un momento ahí en cuarto de liceo tenés que tomar si vas para científico, biológico, como te van encasillando y te van llevando. Sí. Y yo fui llevándome por el camino de la ingeniería por ese tipo de decisiones, pero nunca fui un vocacional de la ingeniería. Ah, mirá vos. Y nunca trabajé, de hecho, como ingeniero propiamente dicho. Soy ingeniero industrial mecánico y nunca hice un trabajo propio salvo algún pasaje que tuve por la industria textil, donde algo más cercano a eso. Ajá. Pero siempre estuve más en posiciones de liderazgo De gestión, empresarial, ¿no? y de Gestión empresarial. Sí, y económico, administrativo, de proyectos, de mucha administración de proyectos, que algo con la ingeniería tiene. Sí. La verdad que lo bueno que tiene la ingeniería es que te da una cantidad de elementos para que tú aprendas a tomar decisiones, a enfrentar problemas, a resolver cuestiones complejas. Sí, sí. Y me ha ayudado mucho en la vida. Claro. Pero la vocación, si tú vas viendo un poco lo que me fue marcando, estuve en actividades muy distintas. Fíjate que estuve en los aeropuertos, Sí. estuve en la construcción, estuve en la actividad turística, Sí. Hotelera, en hipódromos. En el turf, En sí. el turf, en el negocio de... En telecomunicaciones privadas en y telecomunicaciones públicas. privadas y públicas. Y al final en la vida lo que siempre estuvo fue el haber estado presente en la actividad política o pública en distintas etapas. muy bien. O sea que como que el sello es ese sello de que siempre lo que te atrae es esto que en lo que estuve toda mi vida, Sí, de una sí, manera o sí. de otra. Con distintos trabajos, pero siempre en la política. ¿Y qué te enamoró del Partido Colorado? Decíamos, bueno, de cuna colorada, pero te tiene que tocar alguna fibra para poder dedicarte a esto, ¿no? Viste que en la vida, no sé, te enamorás de tu mujer por cosas que son más del corazón que de la razón. O sea, Sí. que hay cosas que uno como que te enamoran, que lo llevas medio adentro, es una vocación. Desde el punto de vista más intelectual o de la razón, lo que a mí más me inspiró fue el haber conocido a Jorge Valle allá en la década de 1980. El 80 fue un año muy importante para el Uruguay. Después de haberte cruzado con él en la cuadra cuando eras niño. Claro, pero acá ya era una persona más madura, a los 18 años. Estábamos saliendo de la dictadura militar, era el plebiscito de 1980, y yo lo conocí ahí. El hombre, yo siempre digo, era como un león enjaulado, porque tenía prohibido por los militares hacer política, Claro, si no iba estaba preso. proscrito, sí. Entonces los muchachos que teníamos la suerte de poder ser recibidos por él, era como que te daban una clase privada de... Sí, una masterclass. Una masterclass de Individual, Estado, sí, claro. de un estadista. Sin duda. Entonces te daba libros para leer, conversabas de política, él te llamaba a la acción. Entonces ahí fue, si se quiere, que fue la seducción intelectual por las ideas, por esa visión del país y también esa concepción mucho de la libertad, que es algo que ha tenido la forma mía de pensar, por lo menos, durante ese tiempo. Fue una persona muy influyente, tiene parte de la culpa de las cosas en las que uno está. Y también, al igual que Valle, fuiste preso, o por lo Sí. menos demorado, tú me dirás, Sí. 20 años, noviembre del 81. Fuiste detenido por las Fuerzas Armadas, estábamos en dictadura, Sí. por repartir folletos declarados subversivos. Sí. ¿Cómo recordás ese episodio? Mira, yo lo recuerdo primero como los militantes en esa época teníamos esa situación difícil, ¿verdad? El año 81 fue un año donde la represión se había levantado mucho, o sea, se había intensificado mucho. Sí.
porque Gregorio Álvarez había asumido la presidencia hacía unos pocos meses, en septiembre del 81, si no me falla la memoria, y él no era muy aperturista. No. Y entonces en el año 80, se celebraba en el 81 un año del plebiscito, las juventudes de los distintos partidos hicimos una serie de manifestaciones. Nosotros elegimos este camino de imprimir estos volantes y bueno, ya marchamos. En ese momento, bueno, oficiales del ejército nos apresaron, nos tuvieron detenidos creo que 3 noches, una cosa así. Jorge Valle también marchó preso porque él había organizado toda la movida. Claro. El mimeógrafo, que el otro día alguien me decía, tenés que explicar qué es un mimeógrafo. Porque Sí, las jóvenes, hoy tenés que explicar. Las jóvenes generaciones no saben lo que es un mimeógrafo. No. Era como la fotocopiadora de la época, Claro. digamos, para hacer papelitos. Y bueno, y pasamos esas cosas que lógicamente fue un muy mal momento, muy mal trago en esos momentos. Evidentemente que no se trata de la situación que padecieron otras personas, Claro, bajo otras situaciones, pero fue parte de ese trabajo. Lo interesante es que hace unos pocos meses se hicieron públicos los archivos del terror. Sí. Y fue interesante porque me busqué y fue imponente ver cómo me seguían y cómo te seguían. Y el detalle de este mismo episodio, Claro. que yo lo recordaba parcialmente, pero ahí estaba mucho más documentado. Qué bárbaro. Y está bueno porque ahí ves una cantidad de cosas que estaban pasando en la época. Sí. Bueno, alternaste, decíamos, entre la actividad pública y la privada, hasta que en 2002, supongo yo, tú me dirás que sacrificaste el bolsillo y lo económico para volver al Estado, cuando te llama precisamente Jorge Valle, de algún modo tu mentor político, para presidir por primera vez Antel. Sí. Gobierno de Lacalle, ¿no? Directorio de Antel. Yo había sido miembro del directorio de Antel siendo un chiquilín casi. En el año 90, yo tenía 28 años, el Partido Colorado había perdido la elección. Sí. Y Jorge Valle ahí tuvo yo diría la osadía de meterme en el directorio de Antel en ese año. Entonces yo integré el directorio de Antel como miembro, si se quiere, de la minoría Claro. en aquel momento. Y después, bueno, me dediqué a la actividad privada en el aeropuerto de Punta del Este. El aeropuerto de Punta del Este, que fue una actividad en la que estuve como 8 años, construirlo, financiarlo, ponerlo. Y ahí cuando Jorge Valle es presidente, me vuelve a llamar en un momento muy difícil. A eso voy. Momento difícil, gobierno difícil el de Valle, claramente. Después incluso por algún periodo fuiste ministro de Transporte y Obras Públicas también. Sí, al final. Porque nos tocó todo el peor momento. Cuando Valle me llama ahí, en abril del 2002, estaba empezando la corrida financiera, bancaria. Se estaban juntando firmas para ir en contra de las propuestas legales que querían modificar la situación de Antel, y había habido una crisis política, había renunciado el presidente de Antel, y bueno, yo había estado toda la vida con Valle, y Valle, en función de esa relación personal y el antecedente que yo había estado en Antel casi 10 años, 12 años antes, me invitó, me obligó a estar ahí. Del mismo modo que invitó, entre comillas, a Chugarri a agarrar el Ministerio de Economía. Bueno, fue un momento tremendo, ¿no? ¿Lo viste sufrir a Valle? Sí, claro, sí. Lo vi, sí, fue un momento fue un momento donde vos sentías el frío que te pasaba por la espina dorsal. O sea, todos los días eran noticias muy dramáticas, parecía que no terminaba más, empezó con el goteo de la corrida bancaria, vino la crisis, fueron momentos muy dramáticos. Digo, especialmente para los que estábamos allí tomando decisiones que tenían que ver con cosas que afectaban a la vida de gente. Ni que hablar a los uruguayos mismos, ¿no? Sí, fue dramático para la sociedad como todo. Por eso, tú sabías que las decisiones que tomabas al final repercutían en cantidad de hogares, de gente con dificultades. Y bueno, fue un momento muy difícil. También el orgullo de haber estado en un momento en que dejaste un país mejor. No haber eludido la responsabilidad. Sí. Tenemos que ir a una pausa. Tras la misma seguimos charlando con el ingeniero Gabriel Gurméndez, precandidato por el Partido Colorado.